Bien, entonces, como les decía, vamos a estar viendo hoy el tema el centro de gravedad permanente y pues el objetivo de esta conferencia es que nosotros comprendamos la importancia de dedicar la totalidad de nuestra existencia al trabajo interior y cómo nosotros también podemos llegar a la continuidad de propósitos. Ya vamos a estar explicando pues al final cómo podemos hacer ese traslado de centro de gravedad. Esta conferencia es sumamente importante, ¿sí? Porque nosotros llegamos aquí y bueno, nos gustan estos temas, nos gustan las conferencias, pero no le damos la trascendencia a este conocimiento, no le damos la trascendencia que realmente tiene, ¿sí? Este conocimiento revolucionario pues nos está dando a nosotros las herramientas, el conocimiento objetivo para que nosotros logremos nada más y nada menos que la autorrealización íntima de nuestro ser, que nosotros logremos convertirnos en dioses, que nosotros logremos lo que es la cristificación, que nosotros logremos unirnos con nuestro ser, desarrollar todas nuestras facultades, ¿verdad? Luego de que nos unimos con nuestro ser, incluso nos podemos unir con el absoluto, con ese Dios, ese Cristo universal, el cual se encuentra incluso regido solamente por una ley, que es la ley del amor. Allá pues todo es felicidad, allá sí vamos a experimentar lo que es la verdadera felicidad. Entonces, ese es el objetivo que nosotros venimos a cumplir, ¿verdad? Entonces, como que cuando uno llega aquí, pues uno ve estos temas muy bonitos, uno ve las conferencias, incluso uno pues dice, bueno, voy a empezar a practicar, y ahí como que mediocremente pues uno puede observar un defecto, puede observar una conducta, etcétera, etcétera, pero no le damos la importancia, ¿sí? Porque de repente como que no comprendemos la trascendencia de esto que se está hablando aquí, de qué es la autorrealización, de cuál es el camino que nosotros venimos a seguir aquí, de cuál es el verdadero objetivo de nuestra existencia. Entonces eso hace incluso que al no ponerle como ese valor, al no ver esa trascendencia en este conocimiento, en el objetivo que nosotros venimos a hacer aquí, pues simplemente volvemos este conocimiento como teorías y como más conceptos que nosotros vamos a meter a nuestra mente. Entonces no le metemos la revolución que verdaderamente tenemos que meterle, ¿sí? Seguimos envueltos en las cosas de la personalidad, en las cosas de la vida, de vez en cuando vemos una conferencia, bueno, y ahí quedó todo. Hoy vamos a ver que si realmente nosotros queremos lograr ese objetivo, pues tenemos que meterle todo nuestro esfuerzo, toda la revolución. Tiene que llegar el punto donde nosotros estemos viviendo totalmente en pos de las cosas de la conciencia, ¿sí? Que nosotros a las cosas de la personalidad, que es lo que ahora mismo pues ocupa todo nuestro espacio, tiempo y energía, pues simplemente le demos el tiempo que sea necesario, porque hay cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Para subsistir en esta tercera dimensión, claro está, pero que el resto, o sea, que sea lo necesario y que el resto pues sea en torno a ese objetivo tan trascendental como lo es, y al único objetivo trascendental que nosotros tenemos como lo es el despertar de nuestra conciencia, alcanzar la autorrealización. Primero pues vamos a explicar qué es un centro de gravedad para que vayamos entrando pues en contexto. Un centro de gravedad es el punto a través del cual pues la fuerza de gravedad actúa sobre un objeto o un sistema, ¿sí? Es un punto que ejerce pues una fuerza y viene siendo como una fuerza pues de atracción. Si nosotros lo vemos a mayor escala, vemos nuestro sistema solar, por ejemplo en esta imagen, vemos que en el medio está el Sol. El Sol pues como es una masa bastante grande, más grande que los demás planetas, pues este ejerce una fuerza de gravedad hacia sí mismo, ¿verdad? Y eso hace que los planetas orbiten a cierta distancia y de cierta manera pues alrededor del Sol. Si nosotros vemos nuestra Tierra pues también tiene ese centro de gravedad, digámosle que en su centro, su núcleo, y todas las cosas pues son atraídas hacia ella. Es por eso que nosotros podemos caminar en la Tierra y no andamos gravitando, creo que es la palabra, ¿verdad? También pues por ejemplo la Tierra ejerce una fuerza de gravedad sobre la Luna, por eso la Luna orbita alrededor de la Tierra y así sucesivamente, ¿sí? Si nosotros hablamos del conocimiento, podemos ver que nuestro centro de gravedad pues gira o está en torno a lo que son las cosas de la personalidad.
Toda nuestra vida gira en torno a lo que son las cosas de la personalidad. Todo lo que nosotros hacemos es para reforzar, para alimentar esa personalidad que nos tiene a nosotros tan fascinados. Recordemos que es la personalidad. La personalidad, pues, es esta careta con la cual, o a través de la cual yo interactúo con este mundo, pues, exterior. Es aquello que yo creo que soy, porque es una careta, es la careta que yo utilizo y está compuesta por aspectos como mi nombre, mi apellido, mi familia, mi nacionalidad, mi profesión, mis gustos, mis disgustos, mis costumbres, las leyes y todo ese tipo de cosas. Eso es la personalidad. Si ustedes se fijan, pues ya cuando uno termina de crear la personalidad, que se da de los 0 a los 7 años, pues el resto de la vida uno lo vive para alimentar esa personalidad, en torno a esa personalidad, que si en torno a la familia, que si en torno a mi trabajo, que si en torno a mi profesión, que si en torno a mis gustos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, para nosotros, por ejemplo, lograr hacer este trabajo, pues tenemos que pasar ese centro de gravedad que gira en torno en torno de la personalidad hacia lo que es la conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que llegar pues un momento en el cual pues la mayoría de cosas que nosotros estemos haciendo sea en pos de despertar nuestra conciencia. A la personalidad le va a quedar pues un poquito, digamos que tenemos que trabajar y hay un tiempo que pues vamos a sacar y se lo vamos a dedicar al trabajo. No ese tiempo de 8 horas, 10 y 12 horas, porque incluso el ser luego nos va ayudando con eso a medida que uno como que va avanzando en su trabajo pues interior, para que uno tenga pues más tiempo para la obra, ¿sí? Y vamos metiendo también las otras prácticas que tenemos que hacer, los 3 factores que son fundamentales, otras prácticas que se dan aquí en el conocimiento, y pues llega ese momento en el cual pues sí, toda nuestra vida, la mayor parte, la mayor cantidad está girando en torno hacia lo que es el despertar de la conciencia, ¿sí? Pero para nosotros hacer eso, o para desarrollar ese centro de gravedad, nosotros tenemos que tener pues una continuidad de propósitos, ¿sí? Cualquier cosa que nosotros querramos lograr, incluso esas cosas que son egoicas, que no tienen nada que ver con la conciencia, debe de haber una continuidad de propósitos. Nosotros vemos que cuando una persona tiene continuidad de propósitos, esto es ponerse un objetivo, ¿sí? Y avanzar hasta cumplir ese objetivo sin detenerse, nosotros podemos ver que hay seres humanos que logran cosas que son grandiosas, que los otros humanos no las encontramos grandiosas porque no seríamos capaces de hacerla. Y pues el tema es que esas personas tienen un objetivo y tienen pues una continuidad de propósitos y cumplen ese objetivo. Lamentablemente, en la gran mayoría de los casos, ese objetivo gira pues en torno a la personalidad, gira en torno a lo que es el ego, ¿sí? Pero si le pusieran ese mismo enfoque hacia lo que son las cosas de la conciencia, hacia autorrealizarse también, lo harían, ¿verdad? Yo siempre pues me sorprendía un caso de un señor y siempre como que lo traigo a colación, porque para mí sí fue como algo como sorprendente. Este señor, quizás muchos de ustedes lo han visto, lo han escuchado, es un famoso fisiculturista, el apellido de él creo que es Coleman, algo así. Es uno de los más famosos, ¿verdad? Y yo veía una entrevista de él donde él decía, es que yo estoy en el gimnasio 10 horas al día. O sea, 10 horas al día él se la pasaba en el gimnasio. Y ese señor fue Mr. Olympia, qué sé yo, cuántas veces. Eso sí, ha desbaratado, ha destrozado su cuerpo. Ahora mismo está que tiene que andar en silla de ruedas. Pero él tenía ese propósito por motivos egoicos, claro está, y lo logró. Imagínense todo el tiempo, miren cómo él decía que duraba 10 horas en ese gimnasio, el tiempo que él invertía, la energía que él invirtió en conseguir ese propósito, y lo consiguió. Lamentablemente, pues para cosas que no son de la conciencia, y al final pues eso le generó un daño a sí mismo, eso le trajo un karma en el cual ahora tiene problemas con lo que es su cuerpo físico, ¿verdad? Pero eso no es lo general. Eso no es lo general, ¿sí? La mayoría de nosotros pues no llegamos a concretar nada, no llegamos pues a conseguir nada porque realmente no tenemos
esa continuidad de propósitos. Y esa falta de continuidad de propósitos se da porque no existe una verdadera individualidad dentro de nosotros. ¿Sí? Dentro de nosotros recordemos que viven muchas personas, viven miles o millones de personas. Cada defecto psicológico es una persona que piensa de una manera, que siente de una manera, que desea algo en específico, que actúa de cierta manera en específico. Son personas diferentes. Esto hace que lo que yo hoy afirmo, pues mañana lo niego. Que lo que hoy yo quiero, entonces mañana yo no lo quiero. Que lo que yo hoy comienzo, entonces mañana lo paro, no lo termino y lo cambio por otra cosa. ¿Por qué? Porque el defecto que hoy dijo que sí a esto, que quería hacer esto, que le gustaba esto, pues es suplantado por otro defecto mañana que quiere otra cosa totalmente diferente. Totalmente diferente. Por eso ni siquiera pues en las cosas egoicas nosotros tenemos como les digo, como esa continuidad de propósito que nos lleva a conseguir ciertas cosas, ¿sí? Y si eso pues no es la regla, ni siquiera en lo egoico, imagínense en estas cosas que tienen que ver con la conciencia. Nosotros podemos pensar que somos muy responsables, sin embargo la responsabilidad no existe en nosotros, no hay un sujeto responsable en nosotros. Por lo mismo que le decía, el yo que dijo que iba a hacer esto hoy, el yo que prometió tal o cual cosa hoy, que se lo prometió a sí mismo, que se lo prometió a otra persona, que se lo prometió a su ser, pues es suplantado por otro yo que quiere algo totalmente diferente. Entonces ya esa motivación que tenía pues ya no está, porque ya no es el mismo yo. Hay muchas personas que ingresan a estos estudios muy entusiasmados, como le decía ahorita, muy entusiasmado, y que las conferencias y que sí, eso me hace sentido y eso me gusta, incluso quieren empezar pues a practicar. Pero pasa lo mismo, luego de un tiempo donde o cuando ven como que no se dan aquellas cosas que esperaban, porque hay que verlo de esta manera real. Cuando nosotros venimos aquí, pues hay incluso, si bien es cierto que nosotros sentimos como ese llamado, esa atracción, y eso es parte como de nuestro 3% que nos está topando ahí la puerta, pues también hay otros yoes que se interesan por el conocimiento, ¿sí? Están esos yoes que quieren despertar poderes, están esos yoes sabiondos que supuestamente andan detrás de la conciencia, pero que son yoes intelectuales, están esos yoes, por ejemplo, fanáticos, están esos yoes que piensan que se van a librar de karmas económicos y muchas cosas así, ¿sí? Y cuando va pasando el tiempo, bueno, como en primer lugar hay poca práctica, no hay continuidad de trabajo en las prácticas, tampoco es que se vaya viendo muchos resultados, la persona como que se desencanta porque no está viendo aquellas cosas que vino a buscar, por las cuales ingresó, eso lo desilusiona. Y ahí mismo pues se le mete ese yo escéptico, se le mete otro defecto psicológico que hasta lo saca del conocimiento. La persona puede irse a otro conocimiento donde sí le ofrezcan todas estas cosas maravillosas, donde le den como ese pasaje o ese boleto directo a lo que es el cielo, ¿sí? Y ahí pues se dejan tragar por la vida, se pierde lo que es ese sabor trabajo, empieza pues a regresar, a fortalecerse ese sabor vida, y bueno, nos dejamos llevar pues por la vida, y pues ahí se pierde lo que es el objetivo de nuestra autorrealización, ¿sí? Algo que tenemos que explicar antes de seguir adelante es el tema de el experimento solar, ¿sí? Nosotros sabemos, aquí pues hemos mencionado lo que es el sol absoluto, el sagrado sol absoluto, que es el sol central de nuestro universo, que es de donde emanan absolutamente todas las chispas que van por todo el universo, a los diferentes sistemas solares y a los millones de planetas que existen en este universo, ¿sí? Entonces vamos a decir que ese sol absoluto, que viene siendo también ese Cristo universal, ese Dios, esa composición de dioses, pues en cada planeta, digámosle así, hace un experimento con lo que es la naturaleza. Cada planeta pues va a generar 7 razas con sus respectivas subrazas. Y el objetivo de ese experimento solar pues no es otro que de sacar hombres solares, ¿sí? De poder sacar hombres solares. Vamos a ver pues a ese sol absoluto
con todas esas chispas, vamos a decir que ese Dios quiere experimentarse a sí mismo, quiere sacar sabiduría, ¿sí? Y por eso pues nos manda como chispas a esta manifestación, para que hagamos este curso. Nosotros venimos como chispas inocentes, pero cuando pasamos por este curso, hacemos todo este proceso y logramos la autorrealización, o sea, creamos ego, claro que sí, luego pues eliminamos ese ego rescatando la conciencia, logramos la autorrealización, pues ya nos convertimos en chispas autoconscientes, en chispas sabias, ¿sí? En chispas con conocimiento de lo bueno y lo malo y no chispas inocentes. Entonces ese viene siendo pues ese experimento solar, ¿verdad? Y toda la raza que dan los planetas pues tienen que servir a ese experimento solar. Nosotros, en torno pues a ese experimento solar, tenemos dentro de nosotros esos gérmenes solares que nos permiten luego convertirnos en hombres solares. Vamos a decir que tenemos esas semillas. Esas semillas las podemos encontrar en nuestra energía creadora sexual, ¿sí? Recuerden que a través de esta energía creadora sexual es que nosotros podemos germinar, crearnos a nosotros mismos, crear nuestros cuerpos internos, los cuerpos existenciales del ser, y ese es el camino o la escalera para nosotros llegar hacia lo que es la autorrealización. Ahora bien, ¿qué se necesita para que la semilla pueda germinar? Esto es muy interesante porque aquí pues hay una parábola que nos dejó el Maestro Jesús, que es la parábola del sembrador, ¿verdad? Él decía que pues había un sembrador que estaba regando unas semillas, entonces decía que pues unas semillas cayeron como en algún tipo de cemento, ¿verdad? Quedaron ahí como muy en la superficie, entonces vinieron los pájaros y se la comieron, otros cayeron entre las piedras y aunque brotaron, pues no pudieron germinar porque no pudieron desarrollarse completamente porque no tenían como ese sitio como para que las raíces pudieran, no había tierra, solamente pues había piedra, entonces no recibían el alimento, la nutrición necesaria, ¿verdad? Entonces otras cayeron en una, digámosle que tierra como que sin bastantes sustratos o como muy blanditas. Entonces las plantas pues no adquirían la fuerza que necesitaban y hubieron aquellas, como pueden ver aquí en la imagen, que sí cayeron en una tierra que era fértil y esas sí fueron entonces las que pudieron crecer, las que pudieron germinar y las que pudieron dar frutos. Entonces, ¿cómo entra esa parábola en este tema? ¿Sí? Bien, digamos que pues las semillas, un segundito. Bueno, por aquí me dice como que se está desconectando. Bueno, voy a chequear. Me dejan saber por favor en los comentarios si se está viendo bien. Bueno, veo que se conectó acá. Bueno, vamos a continuar, creo que está bien. Bien, esto se puede asemejar, ¿verdad?, a cuando nosotros recibimos el conocimiento, ¿sí? Cuando uno recibe el conocimiento lo mismo pasa. Si no cae en tierra fértil, ustedes ven que hay personas que uno le da el conocimiento y ni siquiera se interesan. Hay otras personas que reciben el conocimiento, ven 2 o 3 conferencias y eso como que, al fin y al cabo terminan como oyéndose, desencantándose, se dejan tragar por la vida, como decíamos ahorita. Hay otras personas que reciben el conocimiento, incluso pueden llegar a hacer un trabajito, pueden hacer 2 iniciaciones y ahí pues se mete el pseudoesoterismo, voltean la fuerza, o pueden incluso llegar hasta ese punto de la elección del camino y eligen el nirvana, ¿sí? Y pues hay otras personas, pocas, pero hay otras personas en las cuales pues esa semilla, ese conocimiento cae en esa tierra fértil y son las personas que desarrollan su continuidad de propósitos y logran convertirse en hombres solares, logran lo que es la autorrealización íntima de su ser. Esto pues también podríamos decir que tiene que ver con la madurez de la persona, pero también esto se relaciona mucho con lo que es la degeneración. Sí, con lo que es ese proceso degenerativo por el cual pues está pasando la persona.
Incluso vamos a ver que a esas personas que están muy degeneradas se les dice que tienen pues la semilla podrida, la semilla totalmente podrida, o sea que ya no pueden germinar. Por eso, por ejemplo, ustedes quizás van a escuchar que uno en cierto momento dice que las personas homosexuales, las personas asexuales, digamos esos homosexuales que no sienten ningún tipo de atracción, ¿sí? Por el sexo opuesto ya, pues son semillas podridas, ¿sí? Una persona que ya no siente atracción por el sexo opuesto o una persona que ya no siente ningún tipo de atracción sexual o de deseo sexual son semillas podridas, porque son personas que no van a poder hacer este trabajo que pues conlleva lo que es el nacimiento, ¿sí? Y esa semilla pues entonces no va a poder germinar. Esa situación pues lo peor es que nosotros le estamos viendo ya a un nivel muy general, ¿sí? Ya esta raza prácticamente casi todas las personas están en esa etapa de de convertirse. Ya pues estamos en ese punto porque estamos entrando en involución en semillas podridas. ¿Sí? Personas que ya pues no van a poder hacer este trabajo. Cada vez hay menos personas, o bueno, actualmente hay muy poquitas personas que realmente se interesan en hacer este trabajo de autorrealización, que se pues interesan en eliminar el ego, que se interesan en abandonar pues todos sus placeres y todo su materialismo, ¿verdad? Entonces, bueno, habiendo pues ya aclarado eso, para que la semilla pueda germinar, vamos a necesitar pues estos tres aspectos que vemos aquí. El cuerpo físico normal, ¿sí? Que la mente, la columna y el aparato sexual estén en buen estado. ¿Sí? La mente porque necesitamos reflexionar, hay un proceso de muerte en el cual tenemos que utilizar esas habilidades mentales. Una persona que tenga pues problemas mentales, llegando pues a la locura, que no pueda reflexionar, ¿sí? Que no tenga pues cierto dominio en ese aspecto, pues no va a poder obviamente hacer este trabajo, ¿verdad? La columna vertebral en buen estado, claro que sí, no es como que si uno tiene pues un problema, una hernia o algo, como que no se puede hacer el trabajo, ¿no? Hablamos de que la columna esté como rota, ¿verdad? Porque recuerden que pues en la columna vertebral, por ahí es que va a subir nuestra energía, ahí es que nosotros vamos a condensar la energía creadora sexual a través de la transmutación. Y claro, el aparato sexual que esté en buen estado. Entonces, la persona no puede estar castrada. Asimismo, como se debe de estar en buenas condiciones para gestar un bebé, para gestar un cuerpo físico, ¿sí? Pues también se necesita para crear los cuerpos existenciales del ser. Entonces, no se puede, por ejemplo, estar tomando anticonceptivos, pero pues si ese es el caso, se dejan y ya. Hay algunas operaciones que se hacen a algunas personas que pues se les pueden hacer recanalizaciones. Por ejemplo, se cortan las trompas de falopio o se amarran las trompas de falopio. Entonces eso se podría recanalizar. Incluso hay hombres que se hacen vasectomías y eso se puede recanalizar. Pero ya cuando a una persona le quitan la próstata, los testículos, le quitan el útero, le quitan la matriz o le quitan los ovarios, en ese caso pues entonces ya no, ¿sí? Para hacer ese trabajo se necesita la mente, la columna y el aparato sexual que estén en buen estado. Se necesita pues también ese conocimiento objetivo, porque hay muchísimo conocimiento por ahí, mucho pseudoesoterismo que pues parecen pero no son. ¿Sí? Incluso hay escuelas que nos hablan de los 3 factores para la revolución de la conciencia, pero no enfocados en lo que es la práctica, ¿sí? Entonces, pues sí, se necesita un conocimiento objetivo que sea enfocado a la práctica. Recordemos también que cuando nosotros llegamos aquí, porque a veces recibimos el conocimiento objetivo, pero entonces lo tomamos como una creencia más y no lo practicamos y eso pues tampoco nos sirve, porque entonces ahí nos vamos por el camino del creyente, ¿verdad? Y sucede pues eso que le comentaba al principio, la persona al fin y al cabo, como no ve resultados porque tampoco practica, termina por desencantarse y abandonar estos estudios. Y lo tercero que vamos a necesitar es la continuidad de propósitos, ¿sí? Hoy pues uno está muy emocionado y se levanta con todo ese ánimo a hacer sus prácticas que tiene que hacer, pero entonces ya mañana no.
Ese mañana no, pues es un día perdido, ¿sí? Y recuerden que cuando nosotros no estamos haciendo nuestros esfuerzos para subir, estamos bajando. Entonces, un día perdido no es ni siquiera como que nos quedáramos ahí, es que pues inmediatamente si dejamos de subir, pues comenzamos a descender. Entonces, el objetivo es que tengamos esa continuidad de propósitos, que nos pongamos nuestros horarios, que desarrollemos esa disciplina, que si vemos que, por ejemplo, hoy se me está generando pues esa mala voluntad para yo hacer mis prácticas, pues que me vaya en contra de esos defectos psicológicos para pues que incluso se dé eso que veíamos en la conferencia pasada, ¿sí? Para que podamos vencer esa entropía y no nos dejemos pues arrastrar, no comencemos pues entonces a descender. Entonces, estas 3 cosas necesitamos: cuerpo físico normal, con mente, columna, aparato sexual en buen estado, un conocimiento objetivo que verdaderamente nos dé el conocimiento que nos va a llevar a la autorrealización, y la continuidad de propósitos para nosotros llegar. Ahora bien, continuando pues con lo que es el experimento solar. Si el Sol fracasa en su experimento, entonces pierde todo interés por una raza así. Y esa raza queda condenada a la destrucción y a la involución. Ahorita les decía que pues este planeta va a dar 7 razas, nosotros vamos por la 5ª raza. Antes de nosotros pues han habido 4 razas con sus respectivas subrazas, ¿sí? Las primeras razas, pues vamos a decir que como eran razas muy elevadas, no se degeneraron, pero hubieron otras razas que sí. Y esa degeneración, pues los llevó o a la involución o a la destrucción, ¿sí? Tenemos el caso, por ejemplo, de la raza Atlante, que fue, llegaron pues a ese punto cúlmine llegaron muy lejos en torno a la tecnología, pero así también se acrecentó su degeneración. Y ustedes ahí pues tienen las historias de Noé, ¿verdad? De ese diluvio universal que pues se refiere a esa raza Atlante que también pues pereció en una inundación que se hundió, ¿verdad? O sea, se dan ese tipo pues de catástrofes, pero hay otras formas en las cuales las razas van desapareciendo, y es a través de la involución. Hay razas que comienzan a involucionar. Por ejemplo, tenemos el caso de las hormigas. O sea, el maestro Samael pues nos invita también a comprobar que las hormigas anteriormente eran personas, eran seres así como nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, ellos desarrollaron pues un sistema socialista, totalitario, autoritario, en el cual pues se eliminó pues todo tipo de vamos a decirle así, de libertad de expresión, que si libertad de religión, ¿verdad? Pero aparte de eso también, como ellos desarrollaron su tecnología, pues hacían muchos experimentos, de trasplantes con respecto pues a las hormonas, y eso fue haciendo que cada vez se fueran haciendo más y más pequeñas, hasta tanto llegó un momento en el cual los cogió como esa mecanicidad, ¿sí? Y pues quedaron convertidos en esas hormigas que nosotros conocemos en el día de hoy, ¿sí? Uno quizá lo ve como que, wow, en serio, eso sería bueno como uno pues investigarlo y darse cuenta que ese proceso de involución, así como el de evolución, es un proceso bastante largo, ¿sí? Estamos hablando de cosas que pasaron incluso hace millones de años. Tenemos otro caso como el del mono, que muchas personas pues hablan y afirman como si lo hubiesen visto, lo hubiesen vivido, esa teoría de Darwin, de que sí, de que nosotros estamos evolucionando, que venimos del mono. Es más, a través de esa evolución nosotros vamos a llegar a la perfección. Es más, nosotros estamos casi que entrando a lo que es un salto cuántico y vamos a vivir en la 5ª dimensión. Cuando pues la realidad es que no, y eso lo explicábamos en la conferencia de evolución e involución. Nosotros no venimos del mono. El mono es un animal involutivo y el mono pues es otra clase de raza. O sea, fue una raza que también se degeneró y pues quedó convertido en el mono. Entonces no es como que nosotros evolucionamos del mono, sino que el mono es una involución de una raza humana que se degeneró en otro tiempo, ¿sí? Eso de la degeneración pues es algo que nosotros podemos constatar. Esta
quinta raza, y es bueno que ustedes lo sepan, no para que desarrollen ese yo apocalíptico, pero esta quinta raza pues está en esos procesos de degeneración, está pues en esos procesos también de involución, ¿sí? Ustedes ven a su alrededor y lo que ven es pura involución. Lo van a ver en los seres humanos, en la supuesta pues inteligencia, incluso en la morfología de los seres humanos, en la contaminación. Pura involución van a ver a ustedes por todos lados. Y como finales de raza, estamos en un tiempo donde pues ya bueno, estamos esperando las últimas surrapitas de personas o de seres que quieran hacer lo que es la autorrealización, pero ciertamente casi nadie quiere trabajar sobre sí mismo, pues también nos viene pues nuestro final, que no sabría yo decirles cuándo, ¿sí? Pero sí, por ahí, por ejemplo, hay un planeta que se llama Hercólobus, que pues es un planeta de la misma categoría de la Tierra, con el mismo grado de perversidad de la Tierra, que se está acercando a la Tierra. Entonces, ese planeta, a medida que se va acercando, pues, y va entrando como al campo gravitacional de la Tierra, pues va a generar como muchos problemas en torno a lo que es la gravedad de la Tierra. Van a haber pues también muchas catástrofes, que si erupciones de volcanes, que si las mareas. O sea, no es como que ese planeta va a venir y va a colisionar con nosotros, sino que el acercamiento de él pues va a generar ciertos efectos en torno a lo que es la gravedad de este planeta Tierra, y eso pues va a generar muchísimos problemas. Ustedes nada más ven, por ejemplo, la Luna, como la Luna cuando está más cerca pues genera cierto tipo de cosas en las aguas, en los mares, ¿verdad? Ahora imagínense un planeta pues que es muchísimas más veces, o sea, muchísimo más grande que la Tierra, pues muchísimas más veces, ¿verdad? Bueno, entonces cuando una raza pues ha dado sus frutos, desaparece de forma progresiva, como les decía ahorita, van involucionando hasta convertirse pues en seres totalmente involutivos, animalizados, o violentamente va a perecer mediante grandes catástrofes. Este planeta pues ha dado muchos seres autorrealizados, ¿sí? De todas las razas pues ha dado seres autorrealizados, de esta misma raza ha dado seres autorrealizados, incluso bueno, en la conferencia del Cristo universal e individual, ahí hablamos de varios Cristos que nosotros podríamos conocer, ¿sí? Contemporáneamente pues también hay seres autorrealizados como el maestro Ravolú o el maestro Samael, ¿sí? Y digamos que pues el fin de esta raza se ha variado varias veces, porque bueno, hay seres como que apuestan todavía a ciertos seres que están aquí tratando de hacer pues este trabajo de autorrealización, incluso ponen parte de su dharma para que se retrase ese momento, ¿sí? Pero por ejemplo, por eso ustedes escuchan que el fin del mundo cambia tanto de fechas, que si para los años 50, que si para el 2000, que si para el 2012 y así sucesivamente. Pero esas oportunidades pues ya se están definitivamente pues acabando, ¿sí? Bien, otra cosa también que nosotros tenemos que conocer es con respecto a las dos lunas, cuyas influencias pues nos afectan a nosotros. Si nosotros vemos el sol, el absoluto, pues representa la conciencia, representa pues a Dios. La luna entonces viene simbolizando el ego, ¿sí? La luna pues simboliza lo que es el ego. Y como tal, esas lunas, bueno, ustedes ven incluso en la conferencia de las infradimensiones, nosotros hablamos de las lunas, de nuestras lunas, porque como es adentro, es afuera, como es afuera, pues es adentro. Nosotros tenemos la luna de Nahemat, que es esa luna visible, que son esos defectos psicológicos que nosotros podemos ver y que nosotros incluso pues hasta podemos llegar a reconocer. Y tenemos a Lilith, que es nuestra luna negra, que son esos defectos psicológicos los más perversos, que pues nosotros ni los podemos ver ni reconoceríamos tan siquiera que los tenemos. Externamente pues también esas dos lunas existen y pues afectan incluso nuestro comportamiento, ¿sí? Tenemos ahí la luna de Nahemat, que sería pues esta luna que nosotros vemos todas las noches, y bueno, y esa luna que nosotros vemos todas las noches en determinados tiempos o épocas, por ejemplo cuando la luna está llena, incluso pues influye en nuestro comportamiento, ¿sí? No a un nivel tan perverso como la luna negra. La luna negra pues es otro satélite
que pues los científicos como que no han logrado identificar muy bien porque está más lejos y es como en comparación con la otra luna es como más pequeña, entonces no la consideran como un satélite, pero sí. Y cuando esta luna, pues su órbita pasa cerca de lo que es la Tierra, pues verdaderamente ahí se nos revoltea, se nos revoltea lo que son los egos. Incluso en este tiempo en el que esa luna pues está orbitando, se ven los crímenes más atroces. ¿Sí? Los crímenes más atroces. Nosotros incluso nos damos cuenta porque toda nuestra psicología se pone bastante pesada, ¿sí? Ahí incluso el mismo trabajo interior se nos pone tres veces, digámosle así, o hasta más pesados. Se nos salen unos yoes que son totalmente terribles, yoes que son pues aberrantes. Entonces ahí pues uno tiene que luchar, tiene que trabajar muchísimo lo que es la muerte para eliminar todas esas influencias que se están pues manifestando ahí y que entonces nosotros podamos sobrepasar eso, ¿sí? Bueno, ahí se mete lo que es esa ley de entropía que estaba hablando Fabricia pues el jueves. Entonces, en tanto nosotros pues no logremos salir de esta influencia lunar que nosotros tenemos, que es nuestro ego, pues entonces no vamos a estar definitivamente bajo la influencia solar, que viene siendo pues Dios, que viene siendo también lo que es la conciencia, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr un centro de gravedad permanente hacia la autorrealización? Recuerden que la autorrealización pues es el objetivo de vida trascendental, es por lo cual nosotros estamos aquí, ¿sí? Incluso pues este experimento solar nos explica que pues el hecho de que nosotros estemos aquí es para eso, para que nosotros podamos germinar pues ya como hombres solares, y no hay otro objetivo para que nosotros estemos aquí que ese, que nosotros querramos ponerle pues o traspasar ese objetivo a alimentar una personalidad que ahorita va a morir, pues es otra cosa, y también pues es ignorancia, ¿sí? Entonces lo primero sería la decisión. Nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿realmente yo estoy dispuesto a consagrar la totalidad de mi existencia al trabajo esotérico sobre sí mismo, al trabajo interior, a alcanzar lo que es la autorrealización? Y pues o sea, es una pregunta que realmente nosotros tenemos que hacérnosla y que tenemos que responderla con sinceridad, porque hay yoes que incluso pues van a decir que sí, ¿sí? Pero hay muchos yoes detrás de todo eso. Hay muchas cosas que hay que abandonar. Hay que abandonar todas las cosas de la personalidad. Hay que abandonar el ocio. Hay que abandonar aquellas cosas que tanto nos gustan, ¿sí? La autorrealización está primero que la familia. A veces, por ejemplo, nuestro ser quiere que nosotros vayamos de misión a otro país, y pues nosotros no queremos, porque no queremos dejar a la pareja sola, y qué tal que nos engañe y se busque otro, que no queremos dejar a nuestros hijos, hay que los pobrecitos, ¿sí? A veces nuestro ser nos muestra una pareja y por cuestiones de nuestra personalidad ahí se mete pues el qué dirán, ahí se mete que hay que esa persona vieja y que no tiene una profesión y que es un campesino y que es esto y que lo otro, ay no, yo no quiero esa pareja. Entonces ahí pues uno prefiere pues alimentar o mantenerse con esos conceptos de la personalidad antes que hacer pues aquellas cosas que nos manda nuestro ser, ¿sí? Este camino pues es un camino de sacrificios hacia nuestro ego, porque la conciencia no se siente sacrificada. La conciencia lo único que le importa son sus tres factores a través de los cuales va a lograr la autorrealización del ser. Pero entonces ahí se mete nuestra personalidad, que nos va a hacer pues un peso terrible para que nosotros no podamos avanzar en torno pues a esta obra, ¿sí? Y nos pasa iniciando, pero también nos pasa cuando vamos avanzados en el camino. Hay personas que, por ejemplo, se han quedado en cuarta de mayores, por eso que les decía, los han mandado a hacer una misión y ay, yo no puedo dejar a mis hijos. Hay personas que han llegado a ese punto ya de tan solo elegir el camino directo para lograr esa cristificación y se van por el nirvana, ¿sí? Porque no quieren abandonar esos yoes pues tan queridos que todavía tienen. Recuerden que en ese momento todavía nos quedan pues los yoes causa por nosotros eliminar. Entonces tenemos que reflexionar sobre esa pregunta, ¿sí? Verificar qué
tanto tiempo y esfuerzo le estoy dedicando yo a esto que se supone es el objetivo trascendental de mi vida, o debe de ser el objetivo trascendental de mi vida, ¿sí? Aquellas cosas a las cuales nosotros le dedicamos tiempo, pues son las cosas a las cuales nosotros le estamos dando nuestra energía. Entonces, ¿a qué le estamos dando nuestra energía? A la personalidad, a, no sé, trabajar 8 horas o 10 horas diarias, al ocio, al teléfono, a la pareja, a ver películas, a qué sé yo, a dormir, a tantas cosas de la personalidad, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que identificar, pues luego de que nos hagamos esa pregunta y ojalá nos respondamos que sí, con toda seguridad, que sí estamos dispuestos a abandonar lo que sea para lograr la autorrealización íntima de nuestro ser, pues vamos a descubrir cuál es nuestro centro de gravedad actual. Y eso lo vamos a hacer pues viendo cómo nosotros distribuimos nuestro tiempo durante el día. Tiempo igual energía. Entonces, ¿a qué le estamos dedicando nuestro tiempo o lo que es igual nuestra energía durante el día? Entonces, ahí vamos a ver que, por ejemplo, dormimos 10 horas. Entonces, ahí le estamos dedicando 10 horas al sueño. Al trabajo, pues, le dedicamos, no sé, otras 10 horas. Entonces, 10 horas al trabajo, que al ocio le dedicamos, no sé, 2 horitas, que a la familia le dedicamos 3 horas, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese ejercicio de ver cómo pues yo estoy administrando mi tiempo. Luego pues comenzamos a hacer la transferencia del centro de gravedad de la personalidad a la esencia. Y eso lo vamos a hacer robándole tiempo a las cosas de la personalidad y dándoselo a las cosas de la conciencia. Esto pues obviamente no lo vamos a hacer de un día para otro. Tenemos que hacerlo de una manera gradual, ¿sí? Con una continuidad, pero que se vaya sustentando. Si nosotros podemos hacer 5 minutos de práctica, hagamos 5 minutos de práctica, pero hagámoslo todos los días. Entonces ya cuando recobremos esa fuerza, que hagamos esos 5 minutos sin ningún problema, contratiempo, que no nos pese, digámosle así, pues entonces le aumentamos 5 minutos más. De esa manera va a ir siendo gradual, porque si queremos meterle, por ejemplo, 3 horas de meditación reflexiva, pues lo más probable es que no lo podamos hacer, ¿verdad? Y eso mismo después hasta nos genera mala voluntad para nosotros hacer esta práctica. Tiene que ser algo gradual, pero tiene que ser algo definitivo, ¿verdad? No abandonar. Entonces, digamos que, por ejemplo, al sueño nosotros le dedicamos 8 horas. Nosotros realmente no necesitamos dormir 8 horas. ¿Sí? La realidad es que no necesitamos dormir 8 horas. Incluso nosotros deberíamos de estar en un estado que cuando el cuerpo físico se quede dormido, nosotros pudiéramos seguir trabajando, por ejemplo, en el astral, que nuestra conciencia se quede despierta y salgamos al astral a hacer nuestras investigaciones y esas cosas allá, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a quitarle horas a ese sueño. Por ejemplo, vamos a dársela. Aquí tenemos un compendio de prácticas que se enseñan aquí en conocimiento de sí mismo. Vamos a darle, por ejemplo, para iniciar 1 hora a lo que es el suprasexo, ¿sí? Ahí le estamos quitando hora al sueño y se le estamos dando a la conciencia. Vamos a quitarle, por ejemplo, otra hora en la mañana para hacer prácticas matutinas. Podemos hacer nuestra interpretación de astrales, podemos hacer nuestro traslado de fondo, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, incluso en la madrugada nosotros podemos despertarnos y tomar 1 hora para hacer práctica de muerte, que eso nos va a beneficiar muchísimo para el tema de la salida, por ejemplo, en el astral, ¿sí? Cuando uno de madrugada, digamos que a las 2, ahí uno se despierta, se pone a morir y luego hace su práctica para salir al astral, pues eso le facilita a uno bastante lograr la salida del astral, ¿verdad? Bueno, ¿a qué más? Vamos a decir que al ocio. Ojalá nosotros tomáramos todo el ocio y pues en ese tiempo de ocio pues metiéramos todas las prácticas para el despertar de la conciencia, que tienen que ver con la conciencia. Recuerden que el ocio pues está relacionado con la pereza y la pereza pues es la madre de todos los vicios. Siempre y cuando nosotros dejamos un espacio vacío, ¿sí? Tratamos de llenarlo con eso, con ocio,
con algo que nos entretenga, y ahí se meten pues los defectos psicológicos. Entonces podemos hacer pues en ese tiempo de ocio meterle la práctica de los derviches, la transmutación de las fuerzas cósmicas, que si la mantralización de la letra O, podemos hacer meditación reflexiva, podemos hacer nuestra meditación en koanes, podemos y debemos, porque es parte de los 3 factores, hacer sacrificio por la humanidad y así sucesivamente. Igual a la familia pues le vamos a dedicar su tiempo, ¿sí? Pero aún así pues hay que sacar el tiempo que es de la conciencia. Hay tiempo pues para la familia, para los hijos, para la pareja, ¿sí? Pero pues hay que sacar el respectivo tiempo que es para la conciencia. En torno pues al trabajo, lo ideal es que nosotros pues tengamos trabajos que nos permitan nosotros adquirir aquellas cosas que son necesarias, ¿verdad? Nosotros usualmente por este sistema en el cual estamos, incluso hasta por karma, pues estamos sometidos por unos trabajos que son bastante explotadores. Entonces salimos desde la mañana de nuestras casas, llegamos en la noche, llegamos cansados, absorbidos, totalmente sin energía, bien explotados, así que no tenemos tiempo pues para hacer absolutamente nada más. Lo ideal es que nosotros pues cada vez ese tiempo de trabajo vaya siendo menor, ¿sí? Y aquí es donde entra pues, bueno, todo nuestro ser nos está ayudando, pero con esto el ser nos ayuda. Cuando nosotros estamos trabajando para la conciencia, estamos haciendo sacrificio por la humanidad, parte de ese sacrificio por la humanidad se va transformando en dinero físico, vamos a decirle así, ¿sí? Se va transformando en ese dharma que físicamente pues nos ayuda a resolver pues esas cosas económicas que nosotros tenemos que resolver. Entonces, cada vez pues vamos a necesitar, por decirle así, trabajar menos, pero no es como que vamos a trabajar menos en pos de lo que es la conciencia, porque pues ese tiempo o esa situación se va a ir mejorando a medida que también nosotros vayamos elevando o agrandando ese tiempo que dedicamos al trabajo, por ejemplo, del sacrificio por la humanidad, que es el que nos genera el Dharma, ¿verdad? Entonces, ya luego de que nosotros pues vamos haciendo el traslado de ese centro de gravedad, va a llegar un momento donde pues la personalidad va a tener solamente lo que es lo necesario. Vamos a dormir lo necesario, vamos a compartir con la familia lo necesario, vamos a trabajar lo necesario, ¿sí? Pero todo lo demás va a girar en torno a lo que es la conciencia. Cuando nosotros hablamos de trabajar sobre nosotros mismos, en un tiempo que sea así como bueno y aceptable, un tiempo que nos vaya a dar pues resultados, unos buenos resultados en torno a nuestro trabajo interior, estaríamos hablando de que deberíamos de estar trabajando por lo menos 13 horas al día para lo que es la conciencia, por lo menos. Ustedes dirán, ay, que es mucho. Y bueno, realmente pues a ese nivel es al cual nosotros deberíamos de llegar. Si ustedes, por ejemplo, van implementando todas esas prácticas, pues se van a ir dando cuenta, ¿sí? Fíjense nada más cuánto tiempo de ocio ustedes tienen al día, cuánto tiempo de ocio ustedes gastan en el celular, viendo una película, viendo pues una novela, viendo las redes sociales, y haciendo otras cosas que son totalmente ociosas. Y también pues durmiendo, ¿sí? O también en el trabajo, o también en fiestas familiares, reuniones y esas cosas, ¿sí? Cuando ustedes van viendo esas horas y las van invirtiendo a lo que es la conciencia y dejándole solamente lo necesario a la personalidad, pues claro que sí, se llega a esa marca y mucho más de ahí. Ustedes, por ejemplo, comienzan haciendo meditación reflexiva y solo pueden hacer 15 minutos, pero cuando ustedes le van cogiendo ese sabor a la meditación reflexiva, fácilmente ustedes duran 3 horas haciendo una meditación reflexiva y ni se dan cuenta. O sea, no se dan cuenta. El tiempo... me pasó el tiempo y no se dan cuenta, ¿sí? Ustedes comienzan haciendo una práctica y ahí tenemos 3 horas, ¿verdad? Ustedes comienzan haciendo una práctica de suprasexo media hora. A medida que ustedes van ganando fuerza
van ganando potencia para la potencia de la conciencia, pues cada vez ese tiempo se va extendiendo. Llega el momento en el cual esas prácticas se alargan a 2 horas y a 3 horas. Entonces ya ahí tenemos 6 horas de trabajo para lo que es la conciencia. Si ustedes se pasan todo el día desde que se levantan haciendo sus esfuerzos por mantenerse en el instante, en el aquí y el ahora, muriendo en marcha, ¿sí? Quizás no vayan a estar todo el día así conscientes al 100%, pero la mayor cantidad de tiempo posible, y pues esas, si lo juntamos, pues van a sumar horas a ese trabajo que nosotros estamos haciendo conjuntamente pues con otras prácticas que nosotros querramos agregar. Entonces, sí se puede. Pues ya para finalizar, lo dejamos con esta frase, este párrafo que nosotros vemos aquí, ¿sí? Que nos dice que hay tantas disculpas en estas cuestiones, hay tantas evasivas, existen tantas atracciones fascinantes, que de hecho suele hacerse casi imposible comprender por tal motivo la urgencia del trabajo esotérico. ¿Sí? Es lo mismo que les decía pues al principio. Nosotros vemos este trabajo como algo bonito, como algo que nos puede ayudar a mejorar nuestra vida, que nos puede ayudar a eliminar ciertas situaciones que son desagradables, que nos puede ayudar a generar dharma, pero no tenemos como esa comprensión de la trascendencia y de la urgencia que hay ahora mismo de hacer pues este trabajo esotérico, porque ya pues estamos llegando, como les decía, a las finales, a las últimas pues oportunidades. Bueno.